Buenas noches, hermanos. Amén. Es un gran placer estar con ustedes hoy en esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero orar. Ven sus rostros. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, manda tu Santo Espíritu que esté entre nosotros, Señor, y haz tu presencia entre nosotros, Señor. Señor, que estas palabras no sean mías, Señor, sino tuyas. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. La última noche de Jesús la pasó entre insultos y burlas. Mientras recibía los azotes, pensaba en la alegría de un pecador arrepentido. Pero su dolor más intenso vino del rechazo de los que él tanto amaba. En aquella cruda cruz, amigo, Cristo escribió tu nombre con su sangre carmesí. Él murió por ti. Él murió por ti. El Hijo de Dios murió para salvarte. Este fue y siempre será el mensaje más importante de cualquier orador. El mundo necesita este mensaje tanto como necesita el alimento. El tema de hoy nos presenta cómo Jesús murió para nosotros y las consecuencias del pecado. Ustedes saben la parábola de la oveja perdida. Quiero que busquen en sus Biblias Lucas 15, versículo 3 hasta versículo 7. Si me lo pueden leer, por favor. Lucas 15, versículo 3 hasta el versículo 7. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estar perdido bíblicamente es como estar muerto. Estamos nosotros muertos entre los pecados. La ovejita de la parábola si nunca se hubiera estado encontrada, ciertamente estuviera muerta. Así nosotros somos con Jesús. Si nosotros nunca estuviéramos encontrados por Jesús, estuviéramos muertos. Pero no el punto físico, sino espiritualmente. El pecado trajo dos consecuencias: la muerte y la esclavitud. Quiero que busquen en sus Biblias Juan 8, versículo 24 y versículo 34. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Juan capítulo 8, versículo 24 y versículo 34. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú? En primer lugar, ¿quién te dio que explicarles? El hombre no puede resolver el problema del pecado y la esclavitud. Como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Apartarse de Dios es el primer paso para caer en cualquier pecado y para pasar a vivir como esclavo de ese pecado. Como dice la Biblia,
pues el que peca infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Pero yo sí le puedo afirmar que existe un camino para ser libre de la esclavitud y la muerte del pecado. Veamos lo que dice Juan 8, versículo 32 y 51. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Uno de los versículos más conocidos en el Nuevo Testamento es Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte. Por culpa del pecado y consecuentemente 102 personas mueren cada minuto. Aproximadamente 1.7 segundos una alma se va. Estas personas son la víctima de la muerte y del pecado. El doctor Carlos Hernández dice y nos hace reflexionar con esta pregunta: ¿quién fue la primera víctima de la muerte? La respuesta la buscamos en Apocalipsis 13:8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ayer hablamos sobre ese Cordero de Dios que Juan vio y que Juan dijo y declaró que era como el único camino, la única verdad para la vida y para ir al cielo y al Padre. Es por eso que Dios mandó a su Hijo unigénito, que para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue la primera víctima y al final el único. Nadie debería quedar siempre en el sepulcro. Tan grande fue el sacrificio de Cristo, porque la paga es del pecado, es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que por favor busquen en sus Biblias Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo lea. Ahora, aquí podemos ver la consecuencia que Dios da si comen de ese árbol, y es la muerte. Ellos sufrieron inmediatamente la primera consecuencia del pecado, y después más pecados adelante ocurrieron. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, aquí, cuando comieron de la fruta, sus ojos se abrieron. Ellos realizaron que estaban desnudos. Entonces se escondieron. La luz de Dios se fue de ellos. Ahora, Dios les llamó porque ellos se escondieron y le preguntó a Adán y Eva: ¿a dónde están? Ellos se escondieron. Dios quería que ellos confesaran sus pecados a Él. Ahora, yo tengo una lista aquí que nos enseña las consecuencias y lo que el pecado provocó. Concupiscencia de los ojos, en otras palabras, lo que veamos entra en la mente. Lo que vemos cosas malas nos entra en la mente, y eso es suciedad en la mente. Indiferencia y dependencia de Dios, soberbia, vergüenza, miedo, excusas evasivas, condenación y muerte. La solución humana es inútil, no funciona, son obras
muertas. El pecado nos hace huir de Dios, nos hace más lejos de Dios. Dios busca al hombre como te busca a ti y a mí. Es un error decir que nosotros encontramos a Dios cuando realmente Él nos encontró a nosotros. Quiero que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 3, versículo 9 y Salmos 139, versículo 7. Primero que me lean Génesis capítulo 3, versículo 9 y después Salmos 139, versículo 7. Salmos 139, versículo 7. Fue Dios que también dio las soluciones, y el Cordero es la primera víctima en morir. Lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue enfrente de una ceremonia muy triste, porque él estaba enfrente de la muerte. Él tenía que quitar una vida que solo Dios podía dar. Aquí en el linaje de White, en el libro Exaltada de Jesús, página 19, nos dice: la sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos que el castigo del pecado es la muerte. Tenemos donde encontrar la victoria. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, es la respuesta. Y dice: y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. El hombre mató un cordero y en el proceso de la salvación, las manos que osan pecar servir solo para matar al cordero, dice el doctor Carlos Hernández. Ahora, las vestiduras de justicia del cordero nos cubren totalmente la desnudez de la alma humana, devuelven el vigor y la seguridad de la salvación y la alegría eterna. Solo Cristo puede resolver nuestros problemas. Si alguien puede encontrar en su Biblia Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Si me lo pueden leer, por favor. Lo que Cristo hace es garantizar el perdón, la liberación y la purificación. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La visión de Jesús crucificado cambió totalmente la vida de Pablo. En el libro de Elena de White, en el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 97, dice: no existe un camino que lleva al cielo que no pase por el Calvario. Es preciso presentarse con una cruz. Hace algunos años atrás, un hijo peleó con su papá. Esto llegó a un punto bien extremo que el hijo le dijo al papá: nunca más me verás. El joven se fue de su casa, muy lejos, un camino muy oscuro. Este joven no sabía lo que estaba haciendo, pero él siguió.
Este hijo, los años pasaron. No sabía qué hacer. Los años pasaron, 5 años. Él no sabía qué hacer, entonces él llamó a su mamá 5 años más adelante. Él le dijo que regresará a casa. Su mamá, ella estaba muy alegre y lloró de alegría. Pero el joven le dijo a su mamá que si el papá le dejaría regresar a su casa, que el papá le pusiera una toalla, algo blanco, para significar que él podría regresar a casa. El joven fue al tren a ir a casa. Estaba bien nervioso, lloraba y estaba temblando mucho. Un pastor lo observó y lo vio, y finalmente el pastor lo aprovechó y le dijo: joven, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás bien nervioso? Y confiadamente el joven le dijo al pastor que el problema fue de él y su padre, que él se fue a su casa y él regresaría, pero no estaba seguro que si el papá le dejaría regresar a casa. El pastor le dijo: no te preocupes, hijo, tu papá sí te dejará regresar a casa. El pastor le ofreció para llevar a él a su casa, al hijo a su casa, y el hijo le dijo: muchas gracias, está bien. Él fue de carro. Al llegar cerca a la casa estaba la curva ahí. En estar en esa curva, le dijo al pastor que parara, y al estar en ese carro, el joven lloró y le dijo: si tú ves algo blanco, eso, por favor, déjame saber. Al llegar a la casa, siguió el pastor, y el pastor no podía ver no podía imaginar lo que vio. Él dijo: mira, mira, y todo estaba lleno de blanco. Lo que te puedes imaginar, todo estaba lleno de blanco. El joven se salió del carro y fue corriendo lo más rápido que pudo a su papá. Hermanos, así es Jesús con nosotros. Él está esperando que nosotros lleguemos a Él. Jesús tiene una voz que nos puede guiar a la luz. Nosotros a veces nos vamos a un camino muy oscuro, pero Dios nos puede guiar hacia Él. Él nos dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jóvenes y hermanos, ¿hay alguien aquí en esta noche que quiere ser como esa blanca lana? La sangre de Cristo que derramó en la cruz nos puede purificar del pecado. Es hoy que tienes que decidir, no mañana. Las puertas de gracia se cierran pronto. Tienes que hacer la decisión hoy. Dios te espera hoy, no mañana. Les invito a que se pongan de pie para tener una oración. Señor y Dios, aquí estamos en tu presencia, pidiendo que nos limpies de todo mal,
que tú puedas limpiarnos de las manchas del pecado, Señor. Señor, guíanos, ayúdanos a llegar hacia tú, Señor, que tú nos puedes guiar, Señor, hacia tú. Y, Señor, perdónanos por las faltas que hemos hecho, por todo lo mal que hemos hecho, Señor. Manda tu Santo Espíritu que esté con cada uno de nosotros hoy presentes hoy. Señor, mañana es un nuevo día, pero yo pido que este mensaje, estas palabras de ti, Señor, estén en nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, esto todo te lo pido, Señor, si es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.